Esta noche te llevamos a una calle empedrada de Ámsterdam, en el otoño de 1687, cuando la ciudad todavía dormía y alguien ya encendía el horno. Quédate un momento aquí, en la oscuridad tibia del gremio y el pan. A las 2 de la madrugada, Ámsterdam es casi silencio. La niebla del otoño cuelga baja sobre los canales, y los adoquines del Herengracht brillan húmedos bajo la luna sin que nadie los pise. Los olmos han empezado a soltar sus hojas. Algunas flotan sobre el agua negra, lentas. Desde alguna ventana alta, una vela titila y se apaga. En la calle no hay nadie todavía. Solo el ruido sordo de una compuerta de hierro que alguien abre en algún piso de abajo, y el olor, ese olor, que empieza a extenderse desde el interior de una casa angosta entre el canal y la calle del Zapatero. Levadura agria, ceniza fría, madera vieja. Una tahona que lleva décadas despertando antes que la ciudad. Willem bajó la escalera de madera sin encender nada todavía, de memoria, como lo había hecho desde que era aprendiz, y como lo hacía ahora que era maestro. En la tahona, el frío del otoño se había sentado durante la noche. Se sentía en las manos, en el aliento que salía visible. Encendió el candil de cebo y lo posó sobre la mesa de roble, una mesa tan usada que el centro estaba cóncavo, gastado por décadas de masa y palmas. Revisó la cubeta de barro donde descansaba la masa madre. La superficie tenía burbujas lentas, señal de que estaba viva y activa. Luego abrió el cuaderno que había dejado anotado la tarde anterior. 13 hogazas de centeno para la casa del comerciante Van Loon. 8 panes blancos para el gremio de tejedores. 20 bollos de pasas para el café de Kalverstraat. Cerró el cuaderno y se dirigió al horno. El horno era lo primero. Willem abrió la compuerta de hierro. Las bisagras crujieron como siempre, y barrió hacia afuera la ceniza del día anterior con una escoba de ramas. La leña de haya estaba apilada contra el muro trasero, trozos del tamaño del antebrazo, partidos por el vendedor que llegaba en barcaza 2 veces por semana. Acomodó los primeros leños en cruz dentro del hogar, puso astillas de pino en el centro y sacó el pedernal, 3 o 4 golpes, y la chispa prendió en la yesca de lino. Sopló despacio hasta que el fuego tomó forma. La luz anaranjada empezó a moverse por las paredes de la tahona. Willem fue añadiendo leña cada 10 minutos, midiendo el calor con la palma de la mano extendida hacia adentro. Cuando la piel apenas lo toleraba, el horno estaba en temperatura. Entonces retiró las brasas con la pala larga, las amontonó en el brasero lateral y limpió el suelo del hogar con un trapo mojado atado a un palo. El vapor subió en un silbido breve y se disolvió. Willem, el panadero, volvió a la mesa de roble para el amasado. La harina de centeno era oscura y densa. Olía a tierra, a algo más antiguo que el trigo. La vertió en la artesa grande junto con sal gruesa, agua de pozo a temperatura del cuarto y la masa madre de la cubeta, que se extendió viscosa y con ese aroma agrio que le había acompañado toda la vida. Empezó a mezclar con las manos, plegando la masa sobre sí misma, empujando con la base de las palmas, girando, volviendo a plegar. La masa de centeno se pegaba a los dedos de una manera particular, más pesada, más húmeda que la de trigo, nunca del todo dócil. Más tarde preparó la masa blanca,
para los pedidos del gremio. Es así, se estiraba en hilos cuando la jalaba, elástica, casi viva. Dividió las masas con cortes limpios, pesó cada porción en la balanza de hierro con sus pesas de bronce y formó las piezas apretando entre las palmas hasta que la superficie quedó tensa y lisa. Las cubrió con un paño de lino húmedo y las dejó reposar. Cuando amaneció, la luz gris entró por la ventana alta de la tahona sin que nadie la anunciara. Willem ya tenía las hogazas formadas, los bollos de pasas barnizados con pluma de ganso, todo esperando. Metió las piezas al horno con la pala larga, sacudiéndola para que cada una quedara bien asentada sobre el ladrillo caliente, y cerró la compuerta. El aroma cambió entonces. Ya no era solo masa cruda y levadura, sino algo más dulce, más redondo, que empezó a salir por las rendijas y a extenderse hacia la calle. A las 8 llegó el aprendiz, un muchacho de 14 años, hijo del zapatero de al lado. Sin que Willem dijera mucho, el chico barrió los restos de harina del suelo y preparó la cesta para los primeros repartos. Willem sacó las hogazas, golpeando cada base con los nudillos. El sonido hueco le decía que la cocción estaba completa. Las fue apilando en los estantes de madera, donde crujieron al enfriarse. Willem abrió la ventana que daba a la calle, el tablero de madera que servía de mostrador, y puso los panes más dorados al frente. Llegaron las criadas de las casas del canal, las esposas de los artesanos con sus monedas contadas de antemano. Él pesó, cobró, guardó las monedas en la bolsa de cuero que llevaba al cinto. Hacia las 11, lo que quedaba de los bollos lo vendió a mitad de precio. Cerró el mostrador, barrió la tahona con la escoba de paja, raspó la mesa con el raspador de metal, lavó las superficies, anotó las ventas del día en el cuaderno con tinta y pluma, contó las monedas y las guardó en la caja de hierro empotrada en el muro. El horno se iba enfriando con la compuerta abierta. Ya no hacía falta regularlo. La tahona quedó en orden y en silencio. Subió la escalera angosta a la vivienda. Comió con su esposa junto a la ventana del canal, sopa de guisantes, pan de ayer, unas palabras sobre el día, y después se quitó el delantal lleno de harina y se acostó. Las cortinas de lino amortiguaban la luz de la tarde. El colchón de plumas recibió su peso despacio, y el cuerpo de Willem, que había estado en pie desde las 2 de la madrugada, fue soltando cada parte de sí mismo sin que él tuviera que hacer nada. En algún lugar afuera sonaba la ciudad, lejana. Aquí adentro solo había penumbra y quietud. Quizás esta noche tú también puedas soltar así, sin esfuerzo, sin que quede nada pendiente, como quien ha hecho lo suyo y simplemente se va.